te voy a compartir un audio que me envió la corresponsal Dafne Polanco. Dafne Polanco, fíjate que me debo mover acá para llegar a te la comenté la semana pasada. Ajá. Que es una chica que se grababa a sí mismo. Ella es alumna de inglés. Ya. A nivel universitario, obviamente. Ah, verdad, pues se grababa para traducción, etcétera. Se grababa para revisar su pronunciación. Sí. Para revisar su pronunciación y ejercitar y así obviamente ir mejorándose. Y un día se le cuela en medio de... ¡Qué maravilla! O sea, y aquí, yo sé que tú eres abogado del diablo, pero perdóname, ella había hecho miles de veces este ejercicio, pero por primera vez le salió especie de respiración escalofriante. Vamos para allá. Te lo voy a enviar de inmediato. Aquí ya estoy mirando, ya estoy acá. Para que me des tu opinión. Para que mande el audio. Y le damos play. A ver, ahí está. Espérame que cargue. Ya. Aquí vamos a tocar, a ver qué pasa. Vamos. Be sure to wash white shirts separately. Don't use too much soap. Filter. I wish Sharon would return. It is more natural for women to wash in shop. Tom, you sound like a chauvinist. I don't mind doing chores. I'm great in the kitchen too. Richard, would you like to take charge? I'll cheerfully pay you cash. Tom, listen old chap, I'm a bachelor and too old to chase after children. I am in the rush. It was nice chatting with you. Sí, evidentemente hay una respiración ahí. Eso sí, no... pues. Hay algo raro. A ver, obviamente, o al menos un roce de algo. Opinión técnica. Por favor. Hay continuidad de sonido. ¿A qué me refiero? Tanto el audio de ella, su voz, como el audio de la respiración, tienen la misma calidad, la misma, comillas, mala calidad de sonido. Generalmente cuando las personas tratan de falsear este tipo de cosas, son audios distintos. O sea, puede ser la voz de ella y buscan quizá una respiración y hacen un montaje. Con algún software dejan las dos pistas juntas y listo ya. Pero como no entienden que el audio, para que funcione falso real, debe tener las dos pistas con la misma calidad, a veces ahí se pilla. ¿Por qué? Porque puede sonar mal la voz, pero suena demasiado bien el audio falso. Entonces ahí uno, no, esto está montado. Pero acá ambos audios suenan exactamente igual. Entonces para mí, sí, puede que haya alguien que estaba ahí, o algo, mejor dicho, que estaba ahí respirando al lado de ella. Por el cuento técnico, te lo digo. De hecho, ella quedó muy asustada, obviamente. Así claro, que yo le dije, un prevalente que quizá iba paseándose por ahí, por el éter, por el universo, y se detuvo junto a ti, mi querida Dafne. Así que no te preocupes mayormente de ese tema. Mira, te voy a mandar otra historia, otro video, perdón. De Ignacio, mi buen amigo Ignacio. Básicamente, mira, él me contó que, hay una habitación, déjame, estoy buscando el relato exacto. Mira, son sonidos de fondo, como al otro lado de la habitación. El tema es que en esa habitación no hay nadie, no hay nadie. Y sin embargo le salen, como te digo, estos curiosos ruidos que, de hecho, lo que más te puedo decir que se parecen son a gemidos de mujer. Y con todo lo, ¿cómo te lo digo? Con todo el morbo que puede decir eso, que puede significar que yo te diga son gemidos de mujer. Te entendemos. Veamos si lo logras escuchar. Ya. Porque, Ignacio dice, no, estamos muy asustados, no hay nadie, pero es que nadie en esa habitación donde se siente de sorpresa. De hecho, su señora no quiere saber nada de esto. Ni siquiera está escuchando Pueblo Fantasma mientras vamos a reproducir. Tenemos el video, pero lógicamente reproducimos el audio, así que aquí vamos a tocar. Ahí va. A ver, ahí va.
Ahí están. Te admito que no escuché nada prácticamente. Yo escuché los gemidos de César Peña, por lo menos alcancé a escuchar 5. Pero es que, a ver, no es la Llorona, no es ¡ay, mis hijos! Sino que son como... Más sutil, dices tú. O sea, eso a ver, sí, eso... Perdóname que te lo diga, pero... Sí, eso lo escuché. Lo más cercano que podría... que como te los podría definir, son como gemidos en el acto sexual, pero muy contenido. Son como... Mira, ponlo de nuevo, por favor. Si estáis escuchando el grito de la Llorona, no. Pero fíjate, pongámoslo de nuevo y fíjate en los... Sí, eso lo escuché, son súper sutiles. Ya, esa situación no estaba ahí. Esa situación la escuchó él y su señora desde una habitación donde no había nadie. Sí, evidentemente son de una mujer, es humano, sí. Son muy sutiles. Pongámoslo por última vez desde cero. Sí, ahí está. Para yo marcarte los puntos donde yo quiero escucharlo. Ahí está. Ahí está. 1. Sí. 2. Sí. Sí, se escuchan. 3. Sí. Son bien sutiles, sí, ¿eh? Por eso te lo marqué. Sí. Sí, 4. Sí, tienes razón. Como digo, son bien sutiles. ¿Qué concluyes tú, tocayo? Mira, según lo que me contó Ignacio, que es el corresponsal que nos envió este audio, me dice, esperamos un segundo, que efectivamente primero me orientó también, porque yo no sabía qué escuchar. Me dijo, mira, y también me lo dijo así un poquito azorado, me dijo, es como, son gemidos, pero no es el lamento de la Llorona, son como pequeños... Eso sí, solamente eso, sí. ¿Ok? El tema es que, como te digo, lo único que él tiene como evidencia de que puede ser es que le dijeron que en la casa de al lado, pero ojo, no en la habitación de al lado, porque esto sucede dentro de su casa, sí, pero sí en la casa de al lado se suicidó por asfixia, por una vecina. Entonces por ahí puede ser el asunto, en realidad. Sí, es que me imaginé la situación y sí, puede ser quizás sus últimos momentos. Quizás, sí. Claro, o sea, yo perdóname, nunca he escuchado, me imagino que tampoco lo he escuchado, obviamente que por las razones obvias del caso, lógico. No va a gritar. Pero quizás algo se escucha así como esto, quizás estos son así se escuchan los estertores de la muerte, quizás de una asfixia por... Tampoco, nunca lo he presenciado ni he visto un video, lógicamente, pero es asociable, de verdad que podría ser. Sí. Uy, qué horrible, qué triste, qué lamentable, de verdad. Sí, así que yo creo que en el fondo eso es lo que estás escuchando, pero mira, lo orienté, le mandé algunas apps, los teléfonos actualmente reemplazan muchas cosas, y le dije graba, una grabadora que se activa solamente con sonidos muy sutiles,
una aplicación ahí, le mandé un par de aplicaciones más, así que vamos a ver que si es que nos puede enviar más material. ¿Ok? Chuta. Es que igual la situación es la que uno lo... Uy, qué lata, qué lamentable. Sí, pues, no, además, te entiendo perfectamente a lo que va. Pero chuta. Increíble, los dos registros muy buenos. Sí. Muy buenos. Y yo para variar me perdí en la historia, espérame, estoy recuperando el orden. Buscando ahí en tu archivo. Así como el otro día te confundiste, presentaste Pueblo Fantasma el sábado, ahora estás en tu archivo ahí buscando la historia. Claro, justamente. Aquí está, pues, ya. Aquí ya que... No, la última historia fue muy buena. Ajá. ¿Te acuerdas que fue el Christopher que se apareció con su auto en la población? Ya, que quedamos en esa. Una de tus reflexiones era de que cómo podía tener tanto, comillas, poder de generar un auto, de crear un auto, de la utilería, como le llamo yo. La utilería, que sí, me acuerdo que esa era una de tus reflexiones. Claro, así que... No, después la gente se preguntaba, ¿y cómo los fantasmas quedan ropa? No, pues la pregunta es cómo tienen autos, cómo tienen aviones, cómo tienen barcos. Esa es la verdad pregunta. Oye, todo caso. Ya, vámonos, ahora sí, ya estamos ubicados. Así que de aquí ya no paramos, no se preocupe. Vamos para allá. Hola, tengo una historia que me contó la pareja de mi mamá el viernes pasado. Mientras nos servíamos unos tragos en familia, nos contó que cuando trabajaba en la clínica Indisa, de noche... Realizando una ronda por el cuarto piso, al fondo del pasillo vio a un doctor parado, con bata y todo. Pensó que no a la ronda, no le dio mayor importancia. Aún así, caminó hacia la misma dirección. Al dar la vuelta se encontró a una niñita. Él pensó que andaba con el doc. Así que siguió la ronda. El tema es que se dio cuenta de que cuando él caminaba, las luces se prendían. Cuando él caminaba cuando caminaba la persona o el doctor. No, la niñita. Ya. No así con el doc. A ver, espérate, se encontró una niñita. Él pensó que andaba con el doc, así que siguió la ronda. El tema es que se dio cuenta que cuando él caminaba, las luces se prendían. No, parece que el mismo testigo, el mismo corresponsal. Ya. No así con el doc ni la niña. Ya. ¿Tú has mencionado eso? No. Eran luces con sensor de movimiento. Perfecto, ya. Ahí está lo paranormal del asunto. Porque cuando él caminaba, las luces se iban encendiendo. Sí. Pero, cuando pasaban, este doctor de bata o esta niñita que él se encontró en su ronda en distintos momentos, las luces de sensor de movimiento no reaccionaron. Muy bien. No prendió jamás la luz cuando caminaron hacia la habitación que entraron. Al otro día las enfermeras le preguntaron si el doc y la niña lo saludaron. Él dijo que sí, pero en realidad no lo habían saludado. Claro, le dijeron, si ellos fallecieron hace mucho tiempo. Él no le teme a estas situaciones, pero igual nos dejó a todos sin ganas de ir a esa clínica. Wow, sí. Oye, pero me gustó eso, el detalle del sensor de movimiento. Oye, eso realmente vuelvo al mismo tema. Ellos deciden. A veces te pueden activar todas las alarmas o todos los sensores de movimiento o utilizarlos como un código contactista. También. Y otras veces, sin embargo, no pescarlos, y tampoco los van a activar. O sea, si andan en auto, ¿cómo van a controlar las luces? Claro, no de más. Claro. Ya pasó de moda ya el fantasma de la sábana vaporosa. No, fome. En su buen auto tuneado. Eso. Sí. César, esta es la historia real. Esto es una historia real de hace 30 años. Año 90, ya. Charlie, en esa época, trabajaba de pioneta en un camión de carga que viajaba generalmente hacia el norte. En una oportunidad,
dirigiéndose a Iquique por aquella interminable carretera, desierta, con camanchaca, les hizo dedo a una mujer. Ambos, chofer y peoneta, quedaron confundidos por ver a esta solitaria mujer en medio de aquella carretera, donde no se veía ninguna alma, y a esa hora donde ya caía la noche. El camión se detuvo, y Charlie vio por el espejo retrovisor con sorpresa cómo ella corría hacia ellos. Y más encima, para más sorpresa, vieron que venía con un niño de meses en sus brazos. Está muy buena esta historia. ¿Qué está haciendo aquí tan sola en medio de la carretera?, le preguntaron. Botada aquí, explicó ella. Venía de un pueblo de más allá caminando y necesito ir a mi casa. Claro, no se preocupe, nosotros la vamos a ir a dejar. Ella subió cargando a su hijo al camión. Recorrieron como 1 kilómetro y la mujer, guiándolos, los hizo entrar por el camino hacia un antiguo pueblo salitero abandonado. Charlie, el testigo de esta historia específica, se fue a la oficina Humber. Y antes de llegar al pueblo, ella les pidió que la dejasen allí. Pero la dejo más allá, en el mismo pueblo, le ofreció el conductor. ¿Cómo la dejar ahí? Claro, aquí nomás, no se moleste, pidió con insistencia. La noche estaba muy fría. Allá vivo yo, apuntó a una lejana casa, una de las tantas casas viejas que dormitaban en ese olvidado pueblo. Pero, a diferencia del resto del pueblo, esta tenía una luz encendida. Déjeme aquí nomás, gracias por traer. Y antes de bajarse, el conductor le ofreció su chaqueta. Tome, hace mucho frío. Cuando esté de regreso, la paso a buscar. Claro. Muy amable. Ella se bajó y se alejó adentrándose al pueblo, desapareciendo en la oscuridad rica. Ellos siguieron su camino y dejaron su carga en la ciudad. Un par de días después, cuando volvían por la carretera hacia el largo viaje a Santiago, el conductor se acordó de esta enigmática mujer y su guagua. ¿Qué será esa niña?, comentó. Pasemos a ese pueblo y veamos cómo está, si es que llegó bien con su niño, y también aprovecho de recoger mi chaqueta. Llegaron a su oficina salitera y bajaron. Llamaron, golpearon puerta tras puerta de las casas y nadie salía a su encuentro. No podían orientarse cuál fue la casa iluminada que vieron esa noche y donde esta joven mujer se dirigió. Estuvieron buen rato llamando y golpeando puertas. Estaban nerviosos, y más Charlie, que comenzó a sentir un estremecimiento en el cuerpo, a punto de renunciar a esa tarea de aquellas casas. Cuando estaban a punto de renunciar a esa tarea, de una de aquellas casas salió una. Claro, aliviados de nerviosismo. Señora, andamos buscando una joven que hace unas noches trajimos desde la carretera. Nos extrañó que a esas horas tan tarde estaba ella haciendo dedo, buscando a alguien que la trajera. Y más encima tan sola, con frío y con una criatura tan pequeña. Quería saber cómo estaba, si había llegado bien con su hijo. Le pasé la chaqueta para que se protegiera el frío. Ella los miró extrañada. ¿Cómo era ella? ¿Cómo andaba vestida?, les preguntó la anciana. Le describieron lo más que pudieron acordarse. Por lo que me dice, esa niña es de acá, le dijo sin sorprenderse. Pero ella murió hace más de 20 años. Los hombres quedaron pálidos y no creyeron lo que les dijo la señora. ¿No me creen? Los llevaré donde está enterrada. Y la anciana y los 2 trabajadores fueron al cementerio del lugar. Efectivamente, ella estaba enterrada ahí. Con espanto, se dieron cuenta que habían viajado con un fantasma. Esta niña murió atropellada cuando venía caminando por la carretera con un camión y murió al instante junto a su guagüita, les contó. Ustedes no son los primeros en venir al pueblo a preguntar por ella y haberla traído.
se despidieron de la anciana agradeciéndole la aclaración y la terrible historia de este enigmático pasajero que habían llevado por un momento. Y al subir al camión y proseguir su viaje, aún no se explicaban cómo habían estado con un fantasma sin darse cuenta de que nada extraño, de darse cuenta de nada extraño, y de haber conversado con ella y haberse despedido cuando la dejaron en lo que fue el lugar donde vivió. Y el chofer ni se acordó de la chaqueta y no regresó más por ella. A ver, observaciones. Oye, paréntesis, muy Carlos Pintesco la historia. A eso voy. De hecho, mira, no desconfío del corresponsal, obviamente, pero sí de quien le contó la historia a él. Tiene porque está demasiado estructurada y tiene elementos de otras historias del taxista que deja la chaqueta, le presta la chaqueta a la chica en la puerta del cementerio, etcétera. Si estructuramos la historia bien, es una mezcla exacta entre la historia de la novia de Azapa o de Guara o de Guara, suma a la chica del cementerio general que supuestamente vive en el cementerio. Es un mix y se crea una historia nueva. Y además que el tema de la anciana, perdóname, ninguna anciana te va a decir no, si ella está muerta y te va a guiar a la tumba. No. Yo creo que, a ver, ahora bien, me encantó cómo está narrada la historia. Si tú me dices si la creo o no la creo, no la creo, pero la disfruté mucho. Sí, porque es que, como tú decís, tiene todos los elementos que hemos escuchado muchas veces en nuestra historia. Está bien narrada, bien contextualizada, como tú mismo dices, está demasiado perfecta. Claro, está demasiado perfecta, pero obviamente que, ojo, no desconfío del corresponsal que de buena fe nos la envió, sí, pues, puede que sino que de quien se la contó a su vez a él. Exacto. Por si acaso. Sí. A ver, mira, me piden al tiro aclaración respecto al menjunje que quedó con la historia anterior. Ya, mira. Dale. Ya, esto fue en la clínica Indisa. En una ronda en el cuarto piso. Al fondo del pasillo había un doctor parado, con bata y todo. Él pensó que estaba en una ronda médica. Aún así caminó en la misma dirección. Al dar la vuelta apareció otro espectro que era la niñita. Él pensó que andaba con el doc porque ambos fantasmas estaban relativamente cerca, así que siguió la ronda. Y ahí vino a caer en cuenta, sale de la burbuja del silencio y se da cuenta que, claro, que las luces de seguridad para efectuar las rondas y no molestar a los pacientes son luces tenues que se prenden con el movimiento. Y ahí vino a caer en cuenta que la niñita ni el doctor, dos fantasmas que andaban relativamente cerca, no juntos, pero relativamente cerca el uno del otro, efectivamente no activaban los sensores de movimiento, por si acaso. Y las enfermeras efectivamente le confirmaron que eran dos espectros que desaparecían hace tiempo en la clínica Indisa, y lo repito, en la clínica Indisa, cuarto piso, con Funa. Sí. Por si acaso. Sí, totalmente. A ver, mira, y me cuenta otras cosas que le pasaron también, pero esta vez en el subterráneo de la clínica. Oh, ya. Yeah. A ver, mira, le conté a mi padrastro y me dijo que también otro día, porque siguió trabajando ahí, en el subterráneo, él, ya yéndose, mientras buscaba su auto, una pareja de viejitos le pidió ayuda para buscar su camioneta roja. Entonces él salió a buscarla con ellos. Cuando le llamaron por teléfono y le preguntaron qué estaba haciendo, él dijo: ayudo a los viejitos a buscar su auto. Le dijeron: weón, te estamos viendo por las cámaras y estás solo.
Por eso te llamo para preguntarte qué estás haciendo. Claro. Ahí nos dijo que subió a ver las cámaras y claro, sale él solo hablando. Wow. Quedé helado. Además. Estas historias son recientes. Le pediré a mis primas que me manden las que les pasaron cuando chicas. Wow. Sí. Debo asumir entonces, claro, que lo que le pasó al padrastro seguramente que le había ocurrido lo de la clínica Indisa. Él siguió trabajando ahí y en el subterráneo de la clínica esta pareja de viejitos le pidió ayuda para buscar su camioneta roja. La camioneta roja, fíjate que ya haciendo la rima con otras historias paranormales, me acuerdo de cuando te conté la historia de los dos gigantes que se pararon a ayudar en el desierto a las profesoras. Estaban en Pana, en subida al 600 en la década del 70. Sí. Y aparecieron estos dos gigantes Aymara, con rasgo de Aymara, y salieron desde una, a ver, ¿cómo te lo digo? De una cromada camioneta Ford de los años 50 roja. Siempre el tema de la camioneta roja se repite una y otra vez. En este caso el tema de los dos viejitos. Ahora bien, haciendo otra rima, ¿te acuerdas que hace poco salió un video, no sé en qué parte de América Latina, que ahí me ayuden por favor en el Twitter @CesarParraguía o en el WhatsApp más 569-775-73995, sobre un guardia que también apareció en las cámaras de seguridad hablando solo. Se hizo viral ese video y efectivamente era porque su compañero había muerto hace unos 2 días antes de que él tuviese esta conversación loquísima. Él lo vio, conversó, interactuó con él creyendo que aún estaba vivo, y después le muestran efectivamente también el video de la cámara de seguridad donde él aparece hablando solo. Así que también esto no es un fenómeno poco usual. Mi querido tocayo, mira, te mandé una historia de 14 minutos. ¿Ya? 14 minutos, pero tú sabes, si lo amerita, lo amerita nomás, pues es buena, ¿qué le vamos a hacer? Así que, no es la démosle. Porque me acuerdo que había mandado una extensa que era de un scout. A ver, déjame ver de inmediato si es que coincide y te estoy mandando quizás la repetida o la equivocada o algo así. Estoy revisando nuestros archivos anteriores. ¿Ya? O si quieres le doy play y lo chequeamos acá. Chequeémoslo al aire, ¿no? Sí, si tú sabes que nosotros hacemos pausa al aire. Sí, pues, ojo, eso también ¿cómo se llama? Indica la transparencia que tenemos en este espacio. Absolutamente. Sí, ya, le voy a poner play. Vamos a ver. Démosle nomás. Hola César, ¿cómo estás? Mira, la verdad es un tema que me tiene así como me tiene pensando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Hace un par de meses atrás, yo hice un taller sobre la ruta secreta con Francisco Ortega. Y con Francisco Ortega estuvimos así que vamos nomás trabajando dentro del nomás. mismo taller. A ver, dentro de lo que se puede. Denle un segundo. Pausa para que contextualices y lo tiro de nuevo. Sí, eso está básicamente para la gente que no conoce a Pancho Ortega. Bueno, Pancho Ortega es de la misma generación que Jorge Baradit, que la mía también, con la Guía Mágica de Santiago, de Nicolás Basso, de Carlos Trombent, que en el fondo yo creo que fuimos como una hornada de escritores que nos dedicamos a explorar el Santiago fantasmal, esotérico, etcétera. El gran Pancho Ortega, le mando un saludo a mi querido amigo Panchito Ortega, y bueno, él dicta un taller. Pongo en contexto para la gente que no lo conoce. Sí, pues. Y ahora escuchemos la historia y disfrutémosla. Ya. Vamos para allá, ahí va, play. Vamos. Hola César, ¿cómo estás? Mira, la verdad es un tema que me tiene así como me tiene pensando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Hace un par de meses atrás, yo hice un taller sobre la ruta secreta con Francisco Ortega. Y con Francisco Ortega estuvimos trabajando dentro del mismo taller, dentro de lo que se pudo con este tema, y fue gracias a él que me dio por investigar el tema. Lo que pasa es que yo yo tengo 25 años, vivo actualmente en Puerto Montt, pero yo soy originario de Viña. Prácticamente viví toda mi vida ahí en Viña, y ahora llegué hace 5 meses más o menos, llegué a Puerto Montt por mi hijo,
ya que mi pareja es de acá de Puerto Montt y bueno, nos vinimos a vivir acá por mi hijo principalmente. El tema es que cuando yo era chico, 3, 4 años, una vez yo era súper intruso en la casa. Yo daba vuelta a todos los muebles, los cajones, y me ponía a buscar lo que hubiera. Y siempre cuando encontraba cosas, yo iba donde mi mamá y le preguntaba qué lo que era esto. Entre eso, por ejemplo, descubrí la identidad de mi papá biológico, que encontré unas balas y una foto de él, y él me abandonó él nos abandonó cuando yo estaba un par de semanas nomás de nacer. Y gracias a andar intrusiando fue que descubrí la identidad de él. Y bueno, dentro de esas cosas encontré una caja, era una caja así como alargada, de cartón, y dentro de esta caja había como unas cuentitas de plástico, que eran blancos con negro, así como en forma de conchita. Y fui y le pregunté a mi mamá, le dije, hola mamá, oye, ¿qué es esto? Y me acuerdo que mi mamá se puso así como pálida y me dijo, guarda eso al tiro, ¿dónde lo encontraste? Y yo siempre quise dar una respuesta de qué era eso. Y bueno, ella me contó en esa época, me dijo, no, lo que pasa es que eso, mi papá, mi abuelo, una secretaria de la universidad, mi abuelo trabajaba en la Universidad Católica, en la sede de Valparaíso, ahí en la Casa Central. Él era junior en el departamento de contabilidad, entonces él era junior y además estafeta, él hacía los trámites de todas las webs. Entonces mi mamá me dice, no, lo que pasa es que mi papá, una secretaria le regaló estas cosas para que se los trajera a mi mamá, y mi mamá nunca le gustaron, y cuando falleció mi mamá ella los rompió. Y yo le dije así como, ¿cómo los rompió, po? Y me dice, no, lo que pasa es que cuando falleció mi mamá, mi abuela falleció en el año 91. Yo nací en el 94, por lo cual yo no tuve, o sea, 95, no tengo ningún recuerdo de ella. O sea, nunca la conocí finalmente. Y me dice que cuando falleció mi mamá, hubo una lluvia de piedras que se golpeaban en el techo, y la cuestión que se rompieron vidrios, toda la cuadra escuchó la lluvia de piedra, y nosotros salimos y las piedras no se veían, pero se escuchaban las piedras, y después como que ocurrió algo, me dice ella, y a mí me da por ir a ver el mueble de las cosas, y cuando voy a ver estaba todo roto, y que mi abuela había roto todo, y que mi abuela antes de morir vomitó un líquido negro. Y que como que una de mis abuelas, mi bisabuela, que es originaria de Yayay, y que después estaban viviendo en el monte, le dice, quema eso cuando ella vomita este líquido negro. Y yo le pregunté, ¿por qué pasa eso? Y me dice, no, por la energía que se libera cuando uno muere. Y ya, pues, yo me quedé con esa versión siendo chico, ya que es como, puta, lo que me contó mi mamá es así, pues. Pero siempre tuve esa historia dándome vuelta en la cabeza, porque después cuando fui creciendo yo decía, puta, nunca más las volví a escuchar. O sea, si fuera así como una weá como, se libera energía, yo la volvería a escuchar. Y el tema es que, desde chico, yo siempre veía a mi abuela. Mi abuela, para mí, era una señora que yo veía en la casa siempre, y después cuando fui más grande empecé a darme cuenta que era mi abuela quien yo veía. Incluso yo soy católico, pero más que nada por huellar nomás me hice, por el asunto del colegio, hice confirmación, incluso yo fui catequista de confirmación, pero me gustaba más toda la parte esotérica que giraba en torno a la religión, más que yo no era tan creyente, si lo dijéramos así. Bueno, el tema fue que yo siempre vi a mi abuela, y cuando yo hice mi confirmación mi mamá me escribió una carta y me relata en esta carta que cuando falleció mi abuela ella les prometió que nunca lo iba a dejar solo, y cuando yo nací mi mamá le pidió a mi abuela que ella me cuidara a mí, y era ahí como la razón por la cual yo siempre veía a mi abuela, y siempre cuando yo siempre la vi en contextos donde yo estaba solo, ¿sabes? Bueno, el tema fue que después con el tiempo, cuando me puse, yo soy medio fanático, maníaco
los libros, de la parte esotérica. Ahí fue donde, bueno, cuando te conocí a ti, he leído varios de tus libros. Y fue como llegué a Francisco Ortega, hice el taller con él, me había ganado un concurso, por eso hice el taller con él. Y dentro de esto estuvimos hablando y bueno, Francisco Ortega dijo, busquen algún relato que ustedes tengan y expónganlo como para escribir. Y me acordé del relato de mi abuela, pero yo soy profesor de historia y tengo toda una formación de investigación y toda la weá. Yo dije, hagamos esto más serio. Y hice, según el relato que me dio mi mamá, junté todas las personas que estuvieron ese día, el día que falleció mi abuela. Fueron cerca de 20 personas y me di el trabajo y llamé a todas las personas que estuvieron ese día, vecinos, todos. Y empecé a reconstruir el relato de la historia, de la versión que me contó mi mamá. Bueno, en base a la versión de todos, te puedo decir que la hueá no fue simplemente la lluvia de piedra. Resulta que mi abuela, ella tuvo un cáncer al páncreas. Esto se lo diagnosticaron como 2 años antes que ella falleciera. Y mi abuela como que se obsesionó mucho con el asunto de querer sanarse. Obviamente la situación uno lo entiende. Llegó al punto de que finalmente todos los doctores decían que no había nada que hacer, que se lo habían detectado, como que se lo habían detectado ya era tarde, finalmente. Como que ya era tarde poder intervenir, así que no había nada más que hacer. El tema es que mi abuela, no sabe para dónde va. 3 hijos y un hijo recién nacido, ella quiso hacer todo lo posible para poder curarse, llegando al punto de, por ejemplo, mandarle una carta a los brujos brasileros para que la operaran. Fueron a la casa, mi mamá, que era también intrusa cuando chica, dice que ella se quedó despierta a la hora que se supone que venían los brujos y los escuchó. Bueno, todo ese hueveo. Y el tema fue que finalmente, dentro de tantas vueltas, mi abuela fue a una bruja que estaba ahí donde está el Cine Hoyt ahora en Valparaíso. Ahí en el segundo piso había una bruja que atendía. Y que la bruja le pasó el tema, le hicieron el tema del huevo, se lo pasaron por el cuerpo y cuando rompen el huevo dicen que bota una materia negra, muy, muy hedionda, era un líquido negro que cayó del huevo. Y la bruja le dijo esta señora le dijo que ya a mi abuela le habían hecho un mal. Y como que tenía que limpiarse, le dieron unos jabones de esta cuestión de ortiga y un montón de cosas para que ella se tenía que bañar con sal y toda la weá. El tema fue que mi abuela cada vez empezó a caer más con su enfermedad. Y cuando fue a agonizar, cuando estaba agonizando, ya cuando ya estaba en la última, toda la familia de Santiago y de Viña se estaba reuniendo en la casa. El tema fue que dicen que cuando comenzó ella a agonizar, cayó una piedra. Luego empezó a caer 2, hasta que se transformó en una lluvia. Dicen que salen de la casa y era efectivo, se escuchaban las piedras caer, se quebraron vidrios, pero nunca hubo piedras. Una vecina que estaba al lado dice que ella, cuando escuchó las piedras, salió. Según la versión de las 25 personas que entrevisté, una nomás dice que vio las piedras, que fue mi vecina al lado. Dato anecdótico, a esa vecina siempre le pasaban weas, siempre. Una vez encontraron un muñeco vudú hecho de caca en su baño. Una wea súper cuática. El tema que esta vecina dice que ella vio las piedras y que las esquivaba y toda la wea. Luego de la lluvia de piedras se paró, se entran a ver a mi abuela, y esto lo cuenta una tía de Santiago, dice que mi abuela pegó un grito así muy fuerte, que hizo que el voltaje de la luz aumentara, ¿ya? Y un vecino dice que a la hora exacta, más o menos, que dice mi tía que mi abuela pega ese grito, un vecino dice que se le subió el voltaje y se reventaron una ampolleta de su casa. Acto seguido, ocurre como una especie de onda expansiva. Ya, como que
esa cuestión de la onda expansiva la cuenta otro vecino, como que él sintió como una energía que se liberó. Y finalmente mi abuela vomita este líquido negro que se termina quemando y se consumió inmediatamente. Y curiosamente el líquido negro que ella vomita era la misma consistencia y el mismo tipo que salió en el huevo que se había hecho un par de meses antes. Wow. Esa era como un poco la historia. La verdad que cuando lo hablamos con Francisco Ortega fue como... Bueno, Francisco Ortega quedó así como impresionado, pero la cuestión quedó ahí, pues. Y yo, he intentado de darle vuelta, un montón de vueltas, he hablado con un montón de gente. Obviamente toda la gente me da su propia apreciación, pero yo me quedo con la idea, y es una cuestión que yo tengo, y que he buscado, he intentado de buscar sobre la historia familiar. Y bueno, dentro de lo que pasó, y dentro de los antecedentes, que mi abuela pertenecía a un grupo de oración de la iglesia, y que cuando llevaron a estas personas, o sea, el grupo de oración fue a rezarle a mi abuela, de las 6 señoras que fueron, el perro de la casa no dejó entrarla. Y curiosamente esta señora, 2 meses después que fallece mi abuela, muere en Argentina, se le atoró el vestido en una escalera mecánica, y se cayó la señora, se pegó en la cabeza y murió instantáneamente. Ese es como un culpable que tengo. Y el otro culpable es mi misma familia. Yo tengo una rama dentro de la familia, que son los Bamonde, que son los de Valparaíso, que ellos le tenían un odio tremendo a mi abuela porque era como... mi abuelo era como el hijo regalón, era el más chico. Entonces como que cuando se puso a andar con mi abuela y mi abuela lo sacó de ese lugar, su hermana mayor, que fue quien lo crió, le tuvo un odio tremendo a mi abuela. Y resulta que curiosamente todas las personas que la hermana de mi abuelo le ha tenido mala, me vaya a creer que todos han terminado en cáncer o todos han terminado en algo raro. A todos les ha pasado alguna situación extraña. Han muerto de cáncer que se los diagnostican y a los 2 meses después o al año mueren. Y bueno, hablé con una prima también, y estuvimos ahí también como tirando líneas, intentando de buscar una explicación, y ella me contó que ella tuvo un atado con parte de la familia Bamonde. Mi prima practica danza y dijo que de un momento a otro, terminando un ensayo, se fue a su casa, dice que se tiró en la cama y no se podía mover. Y al tiempo, bueno, hay un amigo de ella que era kinesiólogo, le hacía las sesiones de kinesiólogo, ella no se pudo recuperar, no se podía recuperar. Ella pensó que su carrera ya se había terminado, hasta que un amigo de ella, más cercano al mundo esotérico, le dijo que a ella le habían hecho un mal. Le habían hecho un mal de ojo, y como que le hizo una pequeña terapia, y ella se pudo recuperar. Pero eso, no sé, la verdad, si puede ser así como tan interesante. No sé. Bastante. Sí, buenísima la historia. Bastante interesante, sí. Sí. Oye, vi que mandaste un par más de audios. Sí, pero antes tu reflexión. Analicemos este primero. Sí. A ver, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente, me da lata decir esto, pero hay brujerías tan negrísimas, tan bien hechas, tan bien diseñadas, que efectivamente, aunque tú vayas en ayuda o tratas de salvarte por cualquier medio, incluso yendo a otra bruja tan diestra como quizás la que te tiró el mal, lamentablemente ellas están tan enquistadas, tan enraizadas, como un cáncer, por decirlo así, que no hay posibilidad de remisión. Eso hay que ser franco, ¿eh? A veces hay 3 tipos de brujerías negras: las que efectivamente te llevan a la tumba, pero además te llevan al infierno. Chuta, ya. Hay brujerías negras donde efectivamente te vas a la tumba, pero al menos se salva tu alma. ¿Ah? Y hay otras donde efectivamente te puedes salvar tú, en cuerpo y alma, pero no siempre tiene esto un final feliz, como el exorcismo. O sea, hay también un remanente donde efectivamente
esto está tan avanzado que el cuerpo físico del portador, por decirlo así, no aguanta efectivamente la rudeza que un exorcismo conlleva. ¿Ok? Esos son mis comentarios a esta historia. Y vámonos con el siguiente audio. Sí, te envío dos audios más. Así que escuchémoslo y los comentamos. Vamos para allá. Vamos con Hola, el siguiente. César. Esta es mi historia. Resulta que yo trabajaba en una empresa en Matadero. Hacía aseo industrial en las noches. Especialmente las cámaras de frío y túneles de oreo de vara de vacunos. En aquel entonces había fallecido mi abuelo 2 días antes y yo volví a trabajar en turno extras. Y resulta que una noche X nos encontrábamos limpiando cámaras de frío y yo estaba solo. Sí, era como a las 3 de la mañana y no había nadie más que yo y una persona más que estaba en 2 pasillos más abajo. Y resulta que yo estaba limpiando bien, y era todo normal, estaba sacando una taza del piso y eso en entonces me fallo y veo una sombra negra pasar. Ya. Y sentía un frío enorme. Y de repente, y me tomé importancia de seguir limpiando, de repente miro y le veo pasar una sombra negra. Y esa sombra me dio frío, pues salimos y salí al tiro de ahí. No aguanté y me fui directamente a otro lugar donde estaba mi compañero de trabajo. Y después, con el tiempo, entrábamos a las cámaras de frío a limpiar, pero a mí me daba miedo entrar, quedarme solo, por lo mismo que me había pasado. Obviamente. Porque conversando con compañeros de trabajos que habían trabajado en la construcción de la planta y gente antigua me habían comentado que esta planta industrial cuando se levantó hubieron muchos accidentes de trabajo y gente que fallecieron ahí en la construcción. Vaya a saber cómo. A todo esto, la planta queda en un sector rural de Osorno y bueno, esto muy pocas personas se lo he contado, pero la mayoría que yo le he contado conciertan conmigo que es cierto, que pasan cosas raras en esa planta, pasan. No soy la única persona. Eso sería don César. Mira, sí. Wow. Es que sabes que yo te voy a confesar algo, César Peña. Sí. Yo tengo una fascinación por estas instalaciones industriales, estos grandes frigoríficos, qué sé yo, etcétera. Todos tenemos esa fascinación. Claro, porque dime que no es el escenario natural donde desaparece Freddy Krueger, qué sé yo. Bueno, por algo, generalmente todas las Terminator terminan en una instalación industrial también. Sí. Tienen ese dejo de abandono, de óxido y de terror. ¿Ah? Así que buena la historia de los amigos, me gustó. Y le queda absolutamente y saludo ahí al corresponsal de Osorno. Se notaba complicado él igual, en su relato. Y eso lo hace mucho más creíble también. A ver, es que tú entendís que en el mundo de los trabajadores es mal visto tener miedo a los turnos de noche, po. Es más, les voy a dejar mi WhatsApp al más 569-775-73995 o Instagram o Twitter @César Parraguía para que me digan los que están ahora en turno de noche. A veces no cuentan las cosas porque tienen temor de que les hagan bullying de guardia que se asusta, no sirve para guardia, ¿o no? Contéstenme esa pregunta y por favor, chicos, los que estén ahí atentos al aire. Así que ahí te lo mandé, espero que te haya llegado. 4 minutos y algo. Tú sabes que acá nos movemos al satélite y todo, aquí autogestión, claro. Este es el programa de la autogestión. Problemas de conexión satelital, como nos decían. Problemas de origen. Como nos engrupían en los 80. Ya, tengo el audio, tocayo, así que vamos para allá. Play. Vale. Hola César. Bueno, mi historia es la siguiente. Estuve escuchando esto de cuando las personas se
se van a morir y de cierta forma pasan cosas extrañas en la casa o donde están. Así es. Mi historia tiene que ver con el fallecimiento de mi padre hace unos 10, 12 años atrás, en el cual él estaba agonizando hace 3 días en un hospital acá en la ciudad de Talcahuano. Y por esas cosas del destino nos habían dicho que no iba a pasar no más de 2 o 3 días en que iba a fallecer. Y él estaba en una sala en las últimas horas antes de su deceso, estaba en una sala solo, conectado a diferentes máquinas y wow, moribundo y en coma. La cosa es que yo fui el último en ir a despedirme de él. Y no sé si decirlo, lo interesante de todo esto es que la verdad que yo creo que las personas hay que darles permiso para que se vayan. Mi padre se supone que no escuchaba nada de lo que pasaba afuera, pero yo al tomar su mano y prometerle algunas cosas que iba a cumplir para que él se quedara tranquilo y se fuera, desde sus ojos brotaron lágrimas. Y eso no es explicable desde un punto de vista médico, porque los médicos siempre dicen que no nos escuchan, que él está en otra situación. Y la verdad de las cosas es que fue bien bonito, fíjate, fue la despedida de mi padre, yo fui el último, él falleció alrededor de las 11:30 de la noche, yo lo dejé en el hospital alrededor de las 11, y cuando llegué a casa de mi mamá, al llegar a la casa de mi mamá, lo llamaron por teléfono a la casa y avisando su deceso. Y la verdad es que esa es la historia que quería compartir, así en resumidas cuentas, de lo que yo creo que al fin y al cabo pasa. Muchas veces creo que nosotros mantenemos a las personas en este plano y es necesario dejarlas ir. Esa vez mi padre lloró, brotaron lágrimas de sus ojos, sentí que de alguna forma él me apretaba la mano y posteriormente yo lo dejé, oré al lado de él y le dije que se fuera tranquilo. Bueno, esa es mi historia, una historia corta, pero creo que es una enseñanza, o tal vez, no sé si enseñanza, pero es una experiencia que para mí de verdad no fue una experiencia traumática, al contrario, fue muy linda al ver de que él descansó. En mi casa, además, agregado a esto, siempre en la casa de mis padres, siempre habían ruido, cosas extrañas, abrían puertas y todo. Y desde que él falleció, nunca más ocurrió nada. De hecho, no ha aparecido en la casa, no. Y en la casa desde ahí que no se escuchan cosas extrañas. Bueno, eso es. Un gran abrazo a los dos, César, y que tengan un lindo año. Mira, que, a ver, ¿cómo te lo digo? Yo siempre he dicho que la tradición nos dice que nadie se va sin despedirse, aunque esté inconsciente. Nuestro amigo tiene mucha razón cuando dice, los médicos quizás se equivocan cuando creen que la gente que está en un coma profundo no escucha, etcétera, no ven, no sienten. Yo creo que quizás están en otra parte del dormitorio, en otra parte de la sala, pero igual están viendo y están escuchando. Sí. Ningún familiar se va sin despedirse de la gente exacta que él quiere despedirse. Sí. Para mí eso es casi una ley, ¿ok? Sí, y solo en ese momento se dejan ir. Sí. ¿Qué duda cabe? Sí, oiga. Entonces,
hoy día muy buen material, la gente ha estado muy activa con los audios. Tú lo dices, este espacio de hecho, se hace de los auditores. Efectivamente, sí. De hecho tiramos 2 audios muy polémicos, el de los gemidos de la habitación de al lado y el de la respiración de la clase de inglés, más todas estas historias que nos ha mandado la gente, y tengo otra. Dale nomás. Te voy a mandar de inmediato. Ahí esperamos la transmisión. Tenemos conectado el módem al internet por teléfono para que llegue el audio, para descargarlo. Eso. Tenemos el Ares listo. Ya, aquí llegó. Se te cayó el pendrive. Oye, fuera de tallas, ahí lo que todavía ocupo, o sea, dejé de ocuparlo hace mucho tiempo, me dijeron que todavía existía y wow, funciona súper bien. Un software que se llamaba SoulSeek. Yo lo ocupaba para ir para el año 2005. Uy, sí me acuerdo. Ah, ya, pues. Todavía funciona, vos, tocayo. Y exactamente igual. Solo que ahora mándame el link. Con mucha mejor calidad encontráis las cosas ahora. Así que eso. Mándame el link. Te vamos a mandar el SoulSeek. Ya. Aquí tenemos el audio, así que le damos play nomás. Vamos para allá. Eso, comencemos a escucharlo. Hola César, acá te cuento la historia personal. Hace un par de años en el departamento que estamos alquilando, que pertenecía a los abuelos de mi... César. Ya, lo cortamos. Es de mi buen amigo de Buenos Aires, de mi amigo del podcast. Ah, ¿verdad? Me acuerdo. De hecho pensé que era una historia distinta, creo que no es la misma. Creo que, ¿te acuerdas que nos había dicho que nos quedó debiendo una historia? Sí. Parece que esta es la que vamos a escuchar ahora. Vamos. Hola César, acá te cuento la historia personal. Hace un par de años en el departamento que estamos alquilando, que pertenecía a los abuelos de mi mujer, hace un par de años que se había vuelto insostenible la vida acá. Resulta que un día estaba durmiendo a Alfonso, nuestro primer hijo, y estaba el chiquitín ya durmiéndose, estaba solo conmigo y de repente siento un chistido en mi oreja, como que vino alguien de atrás y me chistó así, bien fuerte. Obvio me asusté, miré a ver qué pasaba, por las dudas me revisaba el oído, a ver si... Y nada, y a los 10 minutos llega mi mujer que volvía del trabajo y me dice, no sabes lo que pasó acá en la puerta, me golpean la puerta, abro y no había nadie. Le digo, bueno, sí, a mí me chistaron hace un ratito y no había nadie tampoco, no entiendo nada. Bueno, Alfonso, mi hijo, como que empezaba a sentirse mal dentro de la casa, de miedo, de llorar, de no querer estar solo, de agarrarnos para ir al baño. A la noche se despertaba llorando con todo, y como no hablaba no sabíamos bien qué le pasaba. Tenemos 2 gatos, estaban muy nerviosos, se peleaban entre ellos, miraban así como en un lugar, salían corriendo, y cada vez empezamos a sentir más ruidos, como estábamos en el living y sentíamos como en la cocina, como que alguien se sentaba, ese ruido de silla, de mesa, como que alguien se apoya en la mesa de madera, y los gatos venían corriendo a nosotros. Bueno, ya la gota que colmó el vaso fue que de repente volvíamos y en casa había un olor a cigarrillo tremendo en el medio del departamento, como que alguien había fumado ahí recién. Agarró y me comunico un día con el anterior inquilino y el muchacho me dice sí, que él sentía cosas y también le habían chistado el oído, pero él lo atribuía me dice, yo estaba tan fumado que la verdad lo adjudicaba a algo mío. Así que nada, ubiqué una mujer para que haga una limpieza del departamento. Vino un día gris, lluvioso, donde yo estaba solo. Después vino mi mujer y bueno, esta mujer con un péndulo hacía unas preguntas
y ella sola sacó que, bueno, esta casa era de tus abuelos. Nosotros no dijimos mucho, y ella, nada, tiraba certezas y dio con que el que estaba rondando era el abuelo de mi mujer, y pero que no estaba solo, que estaba con unos entes que no eran del todo buenos o buenos consejeros para él, y bueno, ahí mi mujer le hizo unas preguntas, supuestamente el abuelito le decía que nada, que los quería, que adoraba a Alfonso, a su bisnieto, perdón. Y bueno, esta mujer se quedó un rato ahí con el péndulo y supuestamente se fue tranquilo, y desde ahí no pasó más nada. Por suerte, estamos bastante tranquilos. Mira, ahí estamos, sí. Vaya, primero que todo, un gran saludo a mi amigo Mauro César Vargas de Bariloche, que nos envió esta historia, para que veas que somos international. Sí. ¿Has visto ese video? No. ¿Has visto ese video? Te voy a mandar para que lo... Te lo voy a mandar. Y ahí te mandé el audio. Yo creo que este audio nos caracteriza. ¿Sabes por qué? A ver. Porque el amigo es argentino y porque nosotros, César Peña, pues lo mismo, somos international. Mira, ponlo. Ya, vamos para allá. A ver. Personas de todo el planeta me venían a pedir fotos. Y yo dije, soy internacional. Muy bien. Así que international queda como nuestra nueva mascota, César Peña, para que lo tengas a la mano siempre. Ya, ahí lo muestro. Personas de todo el planeta me venían a pedir fotos. Y yo decía, soy international. Ponlo de nuevo, está muy bueno. Ya. A ver, espérame. Ahí va. Personas de todo el planeta me venían a pedir fotos. Y yo dije, soy internacional. Ay, qué buena. Bueno, que nos perdone la gente, pero es que... ¿Para qué? Si la radio no sirve para estos momentos, es porque la radio no sirve para nada, señores. He dicho. A ver, oye, gracias a todos los que nos han escuchado, obviamente. Yo creo que ha sido un programa de esos de colección, Sí, por si acaso. Redondito. Okay. Eso, César Peña, y como te digo, personas de todo el mundo me vienen a pedir fotos. Y yo digo, ¿qué es lo que digo? Soy internacional. Oye, al otro lado era igual de chacotero de repente, ¿no? Soy peor. No, al otro lado, cuando estaba allá antes, en la otra, ¿también era así de chacotero o no te dejaban? Mira, ahí la cosa tenía que ser más, ¿cómo te lo digo? Más seria. No, más restringida. Un doble sentido muy sutil. Pero también, o sea, hicimos cosas notables también. O sea, a ver cómo te lo digo. Si que yo no, pero obviamente que ahora... ¿Cuánto llevamos, César Peña? Ya casi 3 años. Eso, ¿qué querés que te diga? Obviamente que hay mucho más confianza para tirar la talla, o como para tirar audios como este. Sí. Vaya, señor, por favor. Espera. Tú sabes que aquí me tengo que mover por la autogestión. Ya, vamos para allá. Personas de todo el planeta me venían a pedir fotos. Y yo dije, soy internacional. Van a alegar en Antares. Ese lo hay a tener que tener ahí, Oye, no te van a alegar. Que en Antares van a alegar, solo te digo eso. Es que hay gente que alega y hay otra que no se defiende, pues. Sí. De hecho, alguien puso ahí, este Surdeque es 1000 veces mejor que Jorge Baradit. Es un tesoro nacional. Pusieron por ahí. Mira tú, buena. Porque soy internacional, pues tú sabes. Ya, pues. Sí, dale tú nomás. Hola, César. Espero que estés bien. Te voy a contar una despedida que tuve a través de un sueño. Mira. Mi tío Regalón se casó con una mujer muy buena,
pero que casi nadie de mi familia la quería por ser mayor que mi tío. Los únicos que la queríamos éramos mis padres y yo. Cuando salí de cuarto medio, viajé con mi tío y nos quedamos en la casa de su suegro. No sé por qué, pero su suegra me quiso mucho y hablaba mucho con ella. Me encantaba hacerlo. Mira. Esas vacaciones fueron la última vez que la vi. Años más tarde, yo ya trabajaba y vivía con mis papás. Un día desperté y le dije a mi mamá que había soñado con la señora Rosa, que se venía a despedir. Me entregó una paloma blanca de loza y me dijo que me la enviara a mi abuelo. No lo conocí porque murió cuando mi mamá tenía 16 años. No sabíamos nada de ella, salvo que estaba con los achaques típicos de la gente adulta. Pasarían, adivina, unos 10 minutos desde que le conté mi sueño a mi mamá, cuando sonó el teléfono y era mi tío avisando que su suegra había fallecido. Pero eso no es todo. En mi velador había una paloma blanca de loza. Mira. Ahí mi mamá creyó lo que le había dicho. Y lo único que atinó a decirme fue: bruja de mierda. Oye. Qué genial, gran historia, oye. Y con un aporte físico. Oye, una sí, paloma de loza. Sí. Que aparece inexplicablemente en el velador de nuestra amiga. Una paloma de loza más encima, mira. Sí. Buena. O sea, bueno, acuérdate que a mí me pasó algo muy parecido cuando fui al preventorio de niños San José de Maipo, que en el fondo apareció una especie de prendedor que me ha regalado los niños. Oye. Muy curiosa situación. Mira. Ya, aquí te cuento la que nos envió, es José Luis de Puerto Montt. Nos vamos allá a Puerto Montt. ¡Son Puerto Montt, mira! Ahí en el 88.1, la señal de ADN por allá. Mira Dice, qué bien. Sí, dice, mi relato parte entre el año 89 y 90. No recuerdo bien, ya que ese tiempo tenía más o menos 9 o 10 años, o menos incluso. Ok, hacíamos un viaje en bus, mi madre, que en el cielo ya está, y yo, con rumbo a la ciudad de Angol. Viaje largo por ese entonces, con un transbordo de bus en Temuco, y al abordar el bus, sí, pues. en esa época, claro, al abordar el bus, a eso más o menos como las 5:30 o 6 de la tarde, tendríamos que haber llegado a las 7:30, a más tardar a Angol. Cerca casi de llegar a un lugar llamado El Verguiel, el bus se comienza a detener, a tirones, a todo esto en época de vacaciones de invierno, para hacerse la idea. Ya estaba oscuro a esa hora, para orientarse. El bus se estaciona a la orilla del camino, solo quedando con las luces del pasillo encendidas y la de los números de los asientos. Perfecto. A los minutos se apagan todas, quedando oscuras las más de 30 personas que iban en el bus. Pensaban en una pana de petróleo, una pana de batería. Se bajaron a oscuras y a ver algunos adultos de ese entonces se podían ayudar, pues, a lo que estaba pasando. Cuando a lo lejos, por el lado izquierdo del bus, tras una montaña de pasto, más o menos una distancia de 200 metros aproximadamente, logran ver a lo largo un ovni despegar con toda calma. Creo que es lo más lindo que he visto en la vida, dice. Nadie gritó, tampoco llanto ni nada, solo silencio y comentarios así susurrando. Esto, a razón de tiempo, no duró más de 20 minutos, hasta que el ovni despegó y se fue. Al bus le volvió la luz y pudo arrancar. A mi cálculo, no era más de las 7 de la tarde. Cuando nos dimos cuenta al llegar al terminal de Angol, ya eran las 11:30 de la noche. O sea, todo esto duró prácticamente 3 horas y nadie se dio cuenta. O sea, más encima, claro, hubo su campana del silencio, su tiempo perdido. Bien larguita la campana. ¿O? Sí, pues. Y dice, más o menos 3 horas, y no estábamos a más de 1 hora de la ciudad en cuanto a tiempo de viaje. Estoy más que seguro que nos pegamos toda una pérdida de tiempo y espacio al tener esa visión, lo que tú recién señalas. Bueno, dice, eso desde ahí he tenido más de 4 avistamientos de ovnis, incluso con amigos en cierto sector de Puerto Montt, cuando se dejan ver pasado la 1 de la mañana. Mira, desde Puerto Montt, y saludo a su polola Vanessa, Pepo, el amigo que nos mandó su historia. 2 reflexiones al respecto. Dale. El tema de... Yo nunca he sabido... Pero es muy larga la casuística, de hecho, incluso se refleja en la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Ya. El tema de
aparición de ovni, apagón de toda la energía circundante. Sí, oye, tocayo, siempre incluso, se hace alusión a eso. El tema de los autos, que tienen energía, la batería, etcétera. ¿Hay algún antecedente para eso? ¿Es solamente...? Porque, o sea, hay una, como te decía, más que antecedente, hay una larga casuística. Por eso, sí. Se sabe que ocurre, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué. O sea, no creo que... O puede ser que absorban energía circundante, pero... En realidad, para serte franco, solo sabemos qué sucede. No sé la explicación. No, la explicación probablemente no la vamos a tener, pero de que sucede. Efectivamente. Por eso digo, en lo paranormal no podemos establecer leyes científicas, pero sí una casuística diacrónica, por decirlo así. O sea, sabemos que ciertas historias se parecen a otras y en base a eso podemos establecer patrones. Exacto. Ahora bien, lo segundo, el tiempo perdido, el missing time que se llama en el fenómeno ovni. Yo creo que lo que ocurrió en ese fue mucho más complejo de lo que los pasajeros recuerdan. Yo creo que hay un montón de recuerdos que al no haber una hipnosis regresiva, están ahí todavía. Yo creo que en el fondo en esas 3 horas quizás ellos bajaron del bus, quizás tuvieron un encuentro con humanoides del ovni, qué sé yo, y nadie los recuerda simplemente. Esa es la otra, ¿verdad? Sí, po. Esa es otra. De que claro, o sea, yo creo que alguna parte la visión, no la recuerdan. Mira. No, la visión, la experiencia que tuvieron fue mucho más riquísima de lo que ellos recuerdan. O sea, son 3 horas perdidas. 3 horas, pues mira. Sí, pues. Wow. Maestro. Una tarde de verano de 2006, compartimos con la muchachada de un campamento en Isla Tenglo, sector La Vega, en la playa que da hacia el seno de Reloncaví. Desde adolescentes e incluso hoy vamos con mi amigo a realizar asados cuando celebramos cumpleaños. En esta isla no hay carabineros. Por eso hay un dicho que se corea por acá que dice, comillas, mejor me voy a Tenglo porque allá no hay policía. Cierre de comillas. Una tarde, noche de verano en el año 2006, llegó un señor que a simple vista se veía que tenía más de 90 años. Él se quedó compartiendo con nosotros un par de horas, comimos, bebíamos, y en la conversación nos comentaba que los antiguos habitantes de La Vega, en Isla Tenglo, en Puerto Montt, eran visitados por el mítico Caleuche y su tripulación, ya que el barco realizaba sus reparaciones en la isla. El señor nos contó una historia que vivió con sus amigos de infancia. Comentó que una noche de verano, a eso de la medianoche, vieron llevar a un barco del que se bajó la tripulación. Ellos los siguieron y en una de las tantas ensenadas de la isla vieron que había una casa que ellos nunca habían visto en sus andadas infantiles. Comentaba que en dicha casa había fiesta y baile, música de acordeón y guitarra a los Sansa Chilota. Ellos observaban escondidos dicho acontecimiento y cuando fueron descubiertos la casa desapareció. ¡Wow! Y todos los asistentes a la fiesta se convirtieron en corderos. ¡Oh! ¿Cordero? Sí, los que escaparon perdiéndose por la ensenada para no ser descubiertos. Doy fe de la existencia del barco de las artes. ¿Sabes lo que es el barco de las artes? No. El Caleuche, pues. Okay. Porque el arte es la brujería. Ya en el 2012, en Metri, distante a 30 kilómetros de Puerto Montt, en la carretera austral, vimos el barco que pasó frente a nosotros entre los islotes de piedra con marea alta. Nos escondimos y el barco se fue haciendo más pequeño hasta entrar en el río Chaula y se perdió entre los cerros de la precordillera metrina. Saludos a todo el pueblo fantasma, desde Bifiri a la base antártica y el mundo entero. Oye, qué buena historia, po. Sí. ¿Te das cuenta? En el fondo, ya. Entonces sería que en la isla Tenglo, en Puerto Montt, recalaba el Caleuche, se realizaban las reparaciones del barco ahí, y mientras se realizaban las reparaciones,
los brujos que eran los tripulantes hacían una fiesta. Se asomó este viejito que les contaba la historia cuando era joven, que era con acordeón y guitarra, los once chilota, y cuando los vieron, la casa desapareció y todos los asistentes a la fiesta se convirtieron en corderos, los que se escaparon perdiéndose en la ensenada. Eso es muy típico en la brujería, el tema de la transformación en nahuales, en animales. Así que no me extraña que se hicieron pasar por corderos para confundir a los que no tenían que verlo nomás. Ya, siga usted nomás. Hace un par de años se me reventó un neumático en ese sector. No me dice qué sector, pero bueno, filo. Ya. Milagrosamente no pasó a mayores, ya que pude controlar el vehículo. Cuando me detuve, me bajé del auto y me senté en la orilla de la carretera. No me explicaba cómo zafar de eso a 120 kilómetros por hora. Estaba aún con los nervios de punta. En eso llegó una persona con una apariencia parecida a la de esta persona. Ahora que lo veo me recuerdo de él. No está muy bien redactado. Sí. Me dijo, los vi y no les pasó nada porque hay un angelito que los cuida. Le dije gracias, hasta luego. Caminé al portamaleta para sacar la rueda de repuesto y ya no estaba. No podía haber desaparecido. El que conoce ese sector sabe que no hay dónde entrar. Quedé asombrado. Tengo de testigo a mi copiloto Juliano Córdoba. Yo sé que te acuerdas. Con respecto al ermitaño de la Chilca, hoy subiste una foto de él y me acordé de lo que me pasó en 2018. Era él. Ya, esto pasó en el sector de la Chilca. Ya. Y el que se le apareció parece que fue el famoso ermitaño de la Chilca. Ya. Y por lo que entiendo de la historia, se zafó de un accidente donde parece como un reventón de un neumático. Ya. Pero lo curioso es que cuando detiene el vehículo, el neumático de repuesto ya estaba puesto. Ok. Y él nos explica cómo, en qué momento. Pero que se apareció, sin embargo, el famoso ermitaño de la Chilca, que ya está fallecido. Sí. Como a decirle, chuta, de la que zafaron. Claro. O sea, como que milagrosamente habría sido el ermitaño de la Chilca el que cambió inexplicablemente el neumático a segundos del reventón. Y permitió que nuestro amigo pudiese retomar el control del vehículo. Sí. Ya, sigue nomás. Hola, querido César. Te mando la historia que me pediste para Pueblo Fantasma. Esta es la historia de mi primo. Iba en Uber junto a su pareja rumbo a conocer el Parque Botánico en Viña del Mar. De camino al lugar, el chofer de la nada se orilla, sube las ventanas del auto, prende la radio y comienza a cambiar todas las canales de la radio, sin sintonizar alguno en específico, como generando un ruido blanco, estática. Se da vuelta hacia mi primo y su pareja, los mira y les dice: ustedes son buenos cabros, así que les comentaré. Ellos con cara de ¿qué onda? Y el chofer continúa: nos están observando, tienen toda nuestra tecnología intervenida, nos escuchan por las radios y celulares. Hay gente que les colocan chip detrás de las orejas para rastrearnos. Mi primo le pregunta a qué se refiere. Y el chofer responde: extraterrestre. Su polola lo mira medio asustada y mi primo mantenía la calma en todo momento. Además, a mi primo le gusta el tema ovni, por tanto empezó a preguntarle cosas al chofer, como para comprobar si el tipo de verdad conocía el tema. Y sí, la verdad es que el conductor sí sabía el tema ovni. Y él les comenta que como mi primo y su pareja son jóvenes, que por favor nunca se fueran a vivir a un departamento alto. Mi primo le pregunta por qué. Él responde, comillas: a veces en los edificios altos se ven luces rojas. Algunos son para orientar helicópteros, etcétera. Pero si ven una luz roja dentro de un departamento, es porque a esa persona la están abduciendo.
Y ellos, obviamente, para la historia y para terminar, el chofer agrega: deben usar acero quirúrgico. Ese material repele a los extraterrestres. Mira. Apaga la radio, baja nuevamente las ventanas y retoma como si nada el viaje hacia el jardín botánico, sin volver a tocar el tema. Los dejó ahí, se despidió y se fue. Y mi primo y su pareja siguieron su paseo. Mira. Cuando mi primo me cuenta su experiencia al volver a Santiago, yo le pregunto qué opinaba de lo que dijo el chofer. Y en señal de respuesta, mi primo me muestra su mano y se había comprado un anillo de acero quirúrgico. Oye, a ver, mira, sin querer, ya tenemos dos historias de ovnis. Se podría decir que está marcando tendencia por las elecciones Claro. hacia los ovnis. Mira. Esta historia sí, me había llegado hace mucho tiempo, me la habían contado. ¿Ya? Y yo le pedí a la persona que por favor me la mandara redactada. Ok. Y es loquísima. O sea, imagínate que vaya en un Uber. Sí, pues. De la nada este señor para. Entra en este extraño comportamiento de cambiar la radio, qué sé yo. Te mira para atrás con cada circunstancia y te empieza a contar eso, pues los chips, de los implantes, de la tecnología que estamos siendo invadidos. De la nada. Encima esos consejos tan bizarros como que, oiga, traten de no vivir más allá del piso 12 o 14 porque ahí son las abducciones. Cooperé entonces. Cooperaste, por lo siento. Sí. Pero acuérdate que te dio el antídoto. Po. Verdad. Un anillo de acero quirúrgico. Sí. Y sabéis que eso es raro. Lo del acero quirúrgico me dejó marcando ocupado. Ya. Porque siempre se ha hablado que ciertos metales nobles, curiosamente, y esto apoya mi teoría que siempre te la he dicho, de que los duendes no son más que... No, perdón, que lo que llamamos extraterrestres no son más que los duendes actualizados. Ya. Porque a los duendes también los repele el hierro, que es un metal noble. Ok. Entonces como que ahí hay un elemento común. El metal como un elemento común para repeler a ciertas entidades. Duendes, extraterrestres en este caso, etcétera. Mira. Ya toca yo, me toca disparar. Así que aquí le agradecemos a los auditores que nos mandan y nos envían sus relatos, sus historias. Dice, Misael parece que es. Misael, desde Valparaíso. Ajá. Dice, esto es una historia que me relató un amigo ocurrida en su infancia. Él y su mamá viajaban a ver a su abuelita que vivía en el sur. Eso era habitual de vacaciones. Una noche todos dormían, él y su mamá estaban ahí en el living de la casa, en un colchón en el suelo. De repente mi amigo abre los ojos al sentir algo y ve una silueta blanca en medio de la oscuridad que caminaba, pero eso sí, muy lento, como si no quisiera meter ruido y por ende no despertar a nadie. Era un caminar extraño. Mi amigo, muy asustado, lo miraba ahí escondido entre medio de las sábanas, pero al ver que la silueta se acercaba, empezó a despertar a la mamá, a lo que ella responde: quédate tranquilo, que yo también lo estoy viendo. Eso fue peor, pues mi amigo se desesperó al verlo más cerca y gritó. Y acá viene lo extraño, dice. La silueta como que se asustó con el grito y se desvaneció al meterse a un mueble antiguo que tenía su abuela. Desde que mi amigo me contó esa historia, siempre he tenido recelo de comprar un mueble o algo que tenga mucho uso, pues de traer algo consigo, dice. Y es verdad, esa historia la deja acá Misael desde Valparaíso. Sí, pues, ahí efectivamente la moraleja es esa. O sea, ojo con los muebles antiguos, con las cosas usadas. Sí. Siempre hay que limpiarlas. Siempre hay que limpiarlas cuando uno las lleva a la casa. Oye, acá pregunta... Esotéricamente hablando, obviamente. Claro. Acá pregunta Cristian desde Valdivia. Siempre Cristian está atento a preguntar cositas a ti. ¿Qué posibilidad hay de que alguien esté investigando o invente una tecnología para poder observar los fantasmas, así como el invento del microscopio para observar los microbios? A ver, creo que siempre ha existido ese afán de capturar a los fantasmas a través de la imagen. Y esto va desde las primeras fotografías espiritistas hasta lo que son las Kinect o los detectores de movimiento, los sensores de movimiento que se usan para la tecnología de los juegos de video que captan el movimiento y aplicarlo al estudio de lo paranormal.
pero creo que todavía estamos muy lejos de lograr algo así. Sí, estamos muy lejos. Mm. O sea, recuerda lo que yo siempre te he dicho, son ellos los que eligen. Sí, pues. Y a veces soy medio majadero en el tema, pero es una ilusión pretender que con la tecnología uno puede aprender a un fantasma o a una experiencia paranormal. Claro, es algo completamente distinto, me imagino. No tiene, es otra dimensión, como tú muchas veces lo dices. Uh-huh. Lo de la Kinect, dígase, estos sensores de movimiento, creo que han sido el mejor intento, pero todavía dista mucho de representar una verdad, porque ni siquiera sabemos el material del que están hechas estas apariciones. Claro. Son el mismo material de los sueños, finalmente. Mira qué loco, qué concepto te mandaste, ¿eh? El mismo material de los sueños, mira. Obvio. Es como, y más poético todavía. Es como querer documentar o capturar los gritos de los niños entregados a su juego, o los gritos de las brujas mientras eran quemadas vivas. Ya. Qué poético me salió, ¿eh? No, bien, no, si para eso estamos acá, pues. Hay cosas que simplemente, mi querido César Peña, no se pueden documentar. ¿Cómo se llama? Bueno, tú sabes, pues lo hemos dicho muchas veces. Esta hora, esta sesión, como le llamamos también, es una suerte de escape de la realidad que nos tiene todos inmersos en la cotidianeidad. Así que, pues esas bolas que te pueden mandar, bienvenidas. ¿Qué querés que te diga? Absolutamente. Para eso estamos acá, pues ese es el objetivo de este espacio también. Sí, pues. Sí. Y no es malo recordarle a la gente que hay un modo de escuchar Pueblo Fantasma. ¿Verdad? Una velita en el velador. ¿Verdad? Apagar la luz. El velador. Y poner el celular en el pecho, la radio al ladito. Sí, el velador, oye, qué clásico. Y escucharnos, Sí. Ya. Espero algún día hacerlo. ¿Qué querés que te diga? Espero algún día hacerlo. Por supuesto. Cuando esté Nicolás ahí, la voy a hacer. Claro. Hola, César. Eso. ¿Cómo estás? Hace rato que te quería escribir para contarte un poquito de mi historia. Bueno, alrededor de... y aquí ya empezó la redacción más o menos extraña, pero ya. Tengo alrededor de 24 años con un hijo de 4. Salí de una relación pero muy tormentosa. Y horrible. Más que nada porque mi pareja se metió en la mala vida. Alcohol y droga. Bueno, me sacaba literalmente la cresta. Cuando él quería, y así estuve 5 años aguantando. Bueno, cuando decido ya salir de esta relación y seguir adelante, encuentro trabajo. Y todo bien hasta que un día en la noche sentí algo muy raro. Mi cuerpo estaba tan duro que no me podía mover. Trataba, pero nada. No podía moverme. Sin abrir los ojos sentía mucho miedo. No sé, era algo muy extraño. Porque no quería abrir los ojos. Sentía algo que me estaba mirando. Wow. Cuando abro los ojos, después de mucho rato, lo único que vi fueron unos ojos grandes y medios amarillentos frente a mí. Algo así, no me acuerdo mucho, en verdad. Bueno, yo trataba de gritar a mi mamá para que fuera a verme, porque yo dormía en un segundo piso. Gritaba, pero nadie me escuchaba. Era tan escalofriante lo que sentí que hasta el día de hoy me da miedo recordarlo. Bueno, pasó un rato y mi madre logró escuchar mis gritos y corrió a verme. Y yo estaba llorando muerta de miedo. Después de eso pasaron muchas cosas en la casa de mi mamá. En el segundo piso donde yo dormía, las puertas se abrían a medianoche y sonaban muy fuertes. Era todas las noches igual y esto pasó durante 4 meses, más o menos. Aparte de todo lo que se escuchaba en la casa. Mi mamá decía que decía que en el día sentía que alguien corría por el segundo piso y que se sentían pasos muy fuertes. Ella decía que era mi padre, que había fallecido pocos meses atrás, pero no creí nunca que fuera él, porque él se sentaría, haría otra cosa. Esto daba mucho miedo. Gente que iba a la casa sentía cosas, pero yo no los tomaba en cuenta, porque yo no quería saber más del tema. Intenté suicidarme
2 veces tirándome al metro, inconscientemente. Es difícil explicar porque no me acuerdo mucho. Las veces que intenté, no sé, estaba en blanco, era algo raro, loco a la vez. Si se piensa, ¿por qué subí al metro? No tengo idea. ¿Por qué nunca tomaba el metro? Iba en micro, porque el trayecto tan corto no era necesario tomar metro. A todo esto, las 2 veces que intenté tirarme al metro, una amiga que tampoco tomaba el tren, el metropolitano, me rescataba, por decirlo así. Me decía, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué haces acá si no tomas metro? Y yo, sin saber, con la mente en blanco. Me dijo, bajemos. Y esperaba conmigo hasta que yo reaccionara. Y me decía, weona, ¿qué onda? Y yo, no sé, weón, le decía, no cacho, ¿qué onda? ¿Qué me hablas? Y ella me dijo, te saqué del metro, te ibas a tirar. Y yo quedaba mal, porque nunca he tenido la intención de hacer este tipo de cosas. Al contrario, lo único que quería era salir adelante con mi hijo, nada más. Bueno, pasaron los meses y en la pega donde yo trabajaba estaban todos preocupados por mi actitud y mi rendimiento porque todo había cambiado. Les conté lo que me pasó y me dijeron que hiciera unas cruces de palqui. Bueno, me dio unas ramitas y cuando llegué a casa me senté con mi hermano en la mesa y le dije, ya, ayúdame a hacer estas cruces para que este engendro se vaya. A todo esto, cuando estábamos con mi hermano, mi madre había salido a buscar unos pastores para que me ungieran, no sé, algo raro. Estábamos con mi hermano, yo con la Biblia y él estaba haciendo las cruces y él con la lana roja, las crucecitas de palqui. Y en eso que estábamos, en la primera estrofa del Salmo 23, creo que era, sentimos un ruido terrorífico, era horrible. Era un grito que jamás había escuchado en mi vida. Con mi hermano nos quedamos mirando y le dije, ya, sigamos nomás. Porque parece que no le gustó lo que estamos haciendo. Ya, pues seguimos con mi hermano, el rezo, y otra vez escuchamos el grito y unos pasos en el segundo piso como que corrían para todos lados. Fue increíble lo que escuchamos. Bueno, seguíamos rezando y en eso que estábamos sentimos pasos fuertes que bajaban la escalera. Pucha, ¿cómo te explico los pasos? Tac, 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 bajando la escalera. Y cuando sentimos eso, con mi hermano dejamos todo tirado y salimos arrancando para la calle. Fue horrible. Mientras estábamos en la calle asustados, llega mi madre con estas personas evangélicas. Eran 5. Y al llegar a la casa, uno de ellos le dice al pastor, hermano, no puedo entrar, discúlpeme. Y se quedó afuera, en la calle el tipo. Bueno, lo encontramos súper raro. Pero los otros siguieron entrando. Y en el patio, 8 hermanos le dice al pastor, hermano, yo llego hasta acá. ¿Y qué onda? Dije yo. Quedé pasmada. Y el pastor le dijo, bueno, hermano. Y los otros siguieron. Cuando estaban subiendo las escaleras, el pastor rezaba y uno de ellos se quedó en la escalera abajo mirando hacia arriba y le decía, jamás me la ganarás. Y yo quedé plop. Bueno, todo esto me dicen, siéntate acá y te vamos a ungir. Yo me senté y no me acuerdo de nada. Solo cuando desperté el otro día con un fuerte dolor de cabeza. Era horrible el dolor. Cuando logré hablar con mi madre, me dijo, ¿estás bien? Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿no te acuerdas? Yo le digo, no, cuéntame. Y cuando ella me contó, me dijo que mientras estos tipos rezaban y me ungían, como dicen ellos, decían que yo hablaba cosas y que le decían muchas cosas, pero que no era mi voz, sino que había alguien más hablando por mí. Cuando después de un rato rezaron, logré decir, ayúdame, y que me acostaron en mi casa, y que lloraba sin parar. La verdad no me acuerdo de nada. Yo esto siempre lo he asimilado porque la mamá de mi ex me hizo algo, porque me abruja la señora. Después de eso, pasan cosas en la casa de mi mamá, pero ya con más calma. Yo siento que hay algo, pero no se acerca a nadie, porque no sé. Mi marido, el marido de mi sobrina, ha experimentado con este personaje que está en la casa y dice que no lo deja tranquilo, que siempre ha estado en el segundo piso, donde ellos duermen. Pero ya hace un año atrás ya no está en el segundo piso, sino que está en una de las piezas que está en la parte baja de la casa. Porque dijo que está ahí. ¿Por qué digo que está ahí? Porque mi hermano mayor intentó suicidarse por problemas familiares, amorosos, por decirlo así. Y dormía en una de las piezas de abajo.
Cuando le pregunto a este chico si sabe dónde está su amigo, le digo yo, él me dice, abajo está el desgraciado. Yo he experimentado muchas cosas de chica, he tenido muchos sueños premonitorios. Uno de ellos fue cuando estaba embarazada. Tenía 4 meses cuando soñé que tenía a mi hijo en brazos y le cantaba. El niño era hombre y todos me decían que era mujer. Las ecografías no me decían el sexo porque no se dejaba ver mi bebé. Y cuando le conté a mi nueva pareja, quedó así como, bueno, pues, yo siempre le hablé del niño. Y cuando nació, salió hombre. Ojalá puedas ver esta historia, César. Te sigo todas las noches. Disculpa, me presento. Soy Mónica Tapia. Historia enviada por Mónica Tapia desde no sé dónde. Claro. Y muy enredada. Pero, wow. Tenemos aquí, a ver, aquí entramos en el peliagudo tema de las posesiones. Estamos hablando de una casa que obviamente tiene una entidad maligna que se manifiesta en forma de poltergeist y que y muchas veces el poltergeist puede ser una especie de síntoma de que se va a venir una posesión, porque ya hay algo ahí consciente de sí mismo, una inteligencia maligna. Claro. Esa inteligencia maligna, así como puede mover objetos, pasos, así como o presentarse en forma de esta cosa de ojos amarillentos que nuestra amiga veía. El paso siguiente es que puede ingresar dentro de la persona. Si te pilla volando bajo en el tema de la fe y de la protección, te puede tomar fácilmente. Y en este caso, ojo, empezó primero como una obsesión satánica, dígase el tema de la pena, la depresión, obligarla a estos 2 intentos de tirarse al metro. Y ojo, ella y su hermano. Parece que cuando la sacaron con esta especie de exorcismo angélico de ella, esto se fue con su hermano. Y ahora sigue la cosa en la casa, pero un poquito más atenuada. Ay, oye. Sí, tremendo. Sí. Ya, a ver, Tocayo, aquí te comparto una. Dice, no le entendí mucho, pero vamos para allá. Dice, le creo para hablarles de unas interacciones que quizá al profesor Parra le suenen conocidas. Yo era un jugador de Airsoft, un juego deporte muy parecido al paintball. Sí. Practicábamos esta disciplina en el mítico edificio de Sanitas, el Sanatorio Franklin, dice. El Sanatorio Franklin. Sí, pues fue cancha de Airsoft mucho tiempo. Ok. Muchas historias se contaron acerca de sombras extrañas que aparecían en los pasillos, pero se quedaban ahí, en historias. Eso hasta que me pasó. Una noche en el edificio del sector Sanitas, área del Montacargas, comencé a seguir a un jugador del equipo contrario. Lo vi, manteniéndome oculto y en silencio, decidí perseguirle. Llegué hasta una estancia donde la luz ya no entraba. No podía ver ni siquiera mi nariz. Y es ahí donde sentí que alguien tomaba mi hombro y me comenzaba a presionar fuertemente. De golpe encendí mi linterna. Estaba absolutamente solo. Un segundo después, escucho cómo suena el silbato que da término a la partida. Al llegar al punto de reunión de ambos equipos, me dijeron que solo quedaba yo en la cancha. En resumidas cuentas, comenzó a seguir a una sombra de alguien existente en el plano de los vivos, claro. Y él me hizo saber con esa presión tan incómoda, en los hombros. Hacía ya un par de situaciones más vividas en aquel lugar, situaciones que le agregaban mucho caché a las partidas de Airsoft. Saludos, ahí nos escribe Sig, que Sig era su alias en el juego, dice, y un par de veces se quedó a apoyar a los chicos y a César Parra en el Ghost Tour. Simplemente escalofriante. Entonces, un amigo de la casa. Claro, sí, dice que era su alias en el juego. Mira, de hecho yo te voy a contar cómo llegué al Sanatorio Franklin. Ya. Cuando tú ya te dedicas mucho tiempo a este tema de los tours, como era mi caso, sí, los mismos clientes te empiezan a pedir locaciones. Oye, César, ¿por qué no te hacía un tour en el cementerio católico? ¿Qué sé yo? Ya. Aquí o allá o acullá. Ajá. Y una clienta, me acuerdo perfectamente su nombre y vaya para ella mi saludo, Yamila Huerta, me dice, César, mira, y me mandó pantallazo de lo que era el ex
Laboratorio Sanitas. Ya. O sea, el Laboratorio Sanitas sigue existiendo, pero ya no sigue en Santiago Centro. Ok. Y era un edificio, a ver, el sueño de una película de terror de un manicomio. Ok. 5 pisos, etcétera, intrincado, pasillos largos, sin luz. Una cuestión maravillosa. Claro. Pero los pantallazos que me envió la Yamila me hicieron dirigirme hacia allá a hablar con el encargado, era Germán. Eran los jugadores de Airsoft, tal cual como dice la historia de nuestro amigo, los que se quejaban, los primeros que se quejaron de que veían mucha sombra, de que a veces, bueno, tú sabes que el Airsoft ellos juegan partidas nocturnas. Ya. Y básicamente cuando tú disparas y por una cuestión de honor, obviamente la persona que recibe el impacto tiene que darse por muerto. Sí, pues, sí. E irse hacia los vestidores. Claro. Y resulta que había muchos jugadores fantasmas, po. Ellos disparaban a bultos en la oscuridad. Ok. Esperando que se diera por muerto el jugador y no pasaba nada. Ay, oye. Esa fue la experiencia, esa y otras, las que me llevaron a crear la ruta, diseñarla y llevarla a cabo. Y ahora ya está en el inconsciente colectivo de la gente. O sea, nadie que pase por la esquina de Arauco con Franklin no menciona el sanatorio Sanitas. Y me costó mucho imponer la verdad de que eso había sido un sanatorio para experimentos con personas. En la década de los 20. Ya. Wow. O sea, la gente tiende a mirar la medicina de un modo lineal, creyendo que siempre han existido temas como los derechos del paciente. Y no, pues eso es nuevo. Antes no te preguntaban nomás, po. Yo creo que este señor necesita una chepanación. Vamos con la chepanación. Yo creo que necesita, qué sé yo, un coma insulínico. Vamos con el coma insulínico. Se hacía mucha experimentación con estos muchachos, lamentablemente. Bueno, sin desmerecerlos y sin deshumanizarse, también es la forma en la cual se han descubierto cosas de tratamiento para el resto de las personas también. Muchos murieron probablemente para lograr descubrir, ¿sabes qué? No nos resultó. Parece que no tenemos nada que hacer esto. A lo largo de la historia. Sí, pues no, sí te entiendo. Sí, pues como, bueno, me acuerdo que algún tiempo tú lo decías, y anteriormente llegó alguien enfermo, ya vamos a probar este tratamiento, se murió nomás, pues. Claro. No, estaba demasiado grave, se murió. Y no era nada esa la verdad, pues, sino que era que probamos un tratamiento pero que no resultó. Pero no, se murió nomás. Efectivamente. Se murió nomás. Se informaba al paciente. Claro, no. Nada no. Sí. Pero bueno, yo creo que eso, aceptarlo y transparentarlo también, porque como tú dices, o sea, para llegar a los conocimientos de la medicina hoy en día, claro, hubo una teoría, pero esa teoría debe llegar a la práctica, y esa práctica implica que muchos de los que se aplicó, quizás no todos sobrevivieron. Así es. Ya, me toca acá tocayo, dice. Por favor. Juan Bustos desde San Ramón, dice: les cuento que hace unos años íbamos de viaje con mi papá hacia el salar de Ascotán. Y a mitad de camino, cuando el cansancio ya le estaba pasando la cuenta a mi papá, claro, se detuvo para descansar. Y en eso, cuando ya estábamos acostados, vimos una luz blanca muy brillante. Y en ese momento las luces del camión se encendieron. Cuando la luz desapareció, me asomé por la ventana del camión. Cuando veo una cosa triangular flotando, no emitía ruido, pero abajo del suelo había unas criaturas más o menos de 1,80 m. Rebobina, esto está bueno. Ya, vamos de nuevo. Por favor. Ya. Hace algunos años íbamos de viaje con mi papá hacia el salar de Ascotán, o Ascotar, como sea, no sé. Y a mitad de camino, cuando ya estaba cansado ahí, se decidió detener al lado de la ruta ahí. Se detuvo para descansar, y en eso, cuando ya estábamos acostados, vimos una luz blanca, muy brillante. En ese momento las luces del camión, donde iban ahí, se encendieron. Cuando la luz desapareció, me asomé por la ventana del camión, vio una cosa triangular flotando que no emitía ruido, pero abajo, en el suelo, había unas criaturas de más o menos 1,80 m. Pero cuando los miré con más detalle, tenían las rodillas opuesto a como las tenemos nosotros, ok, ya,
Y cuando esa cosa triangular desapareció, esos seres de unos saltos se perdieron entre los cerros del lugar ahí. Debo reconocer que hasta el día de hoy tengo miedo. Y cuando me toca ir a ese lugar siempre trato de ir, pero de día. Juan Bustos de San Ramón que nos mandó eso. Ay, te fuiste, tocayo. Espérame, te desconectaste, tocayo. Espérame. A ver, ahí volviste. Vamos. Ya, nuevamente el tema de los humanoides. Sí. El peliagudo tema de los humanoides. Sí, oye. Y te das cuenta que finalmente es otra burla. O sea, aparecen de miles de formas distintas. Ahora tenemos de 1,80 m y con las rodillas a la inversa. O sea, realmente, como decía mi querido John Keel, la Tierra es la Disneylandia de los dioses. Mira. Oye. En el fondo hacen lo que quieren con nosotros. En todo caso. Oye, mira, aquí escribe Víctor Silva de la Granja. A propósito del sanatorio, dice: en la misma cancha de Airsoft se aparece la señora Rosa, dice. Yo Así también, es. como player, en una nocturna, la seguimos en el segundo piso. Lamentablemente ya no es una cancha, es una mezcla de terror y deporte. Saludos a Germán Suárez, dice Víctor Silva de la Granja. Mira. Me uno los saludos a Germán, pues efectivamente con él hicimos este proyecto tan hermoso que fue Frank, que duró casi 4 años. Buena, oye. Y saludos también a nuestro amigo que fue jugador. Y sí, pues efectivamente, uno de los espectros más famosos de este tour que hicimos, de este proyecto, fue el de la señora Rosa. Ya. Que era un señor que había muerto. De hecho, me acuerdo que gracias a mi gran amiga, la medium Constanza San Martín, que me ayudó en el diseño de la ruta, ya. Ella dijo: esta señora, a ver, todos conocemos a alguien así, César Peña. Ya. En algún momento de nuestra vida. Este tipo de señoras que no tienen vida, que no se casaron nunca, qué sé yo. Ok, ya. Todo eso es un varón también. Sí. Consagrado absolutamente a su trabajo. De esos que se ofrecen para trabajar el 18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo. Antes de casarme yo hacía eso. Así era la señora Rosa. Ya. Pero murió así. Ya. Entonces, ¿qué tú crees que se haga en su casa? En el más allá ella sigue velando por su bodega. Y muchas veces se hizo sentir. Mira. Como crujidos, incluso como agresiones físicas. Mira, ok. Sí. Ya. Así fue. Wow. A ver, vamos por acá. Dale nomás. Mira, de mi querido amigo Ricardo Suchifé. Suchifé. Buena. Hola César, te voy a contar una historia que me acaban de contar. Dale. Hace un año se murió un vecino. 20 años. Era un buen tipo, pero al parecer era medio drogo. Su familia aún lo llora y lo extraña, está muy triste. El tema es que hace unos días fueron a verlo al cementerio y había un señor que no saben de dónde salió. Este señor les conversaba del familiar muerto, que él no sabe que está muerto. El señor le dijo a su hermana en la tumba del muerto que él le decía, así que estaba presente, que hoy le iban a visitar sus cachorritas, entre comillas, su sobrina. Sí. Él les decía, él les dice así: también les comentó que no sabía por qué no podía comunicarse con su familia y que él estaba haciendo su vida normal. Mira, qué buena. En el fondo todavía este chico de 20 años, mira, fíjate, qué buena descripción de lo que son los primeros tiempos cuando uno está muerto y es un alma errante. Mira, este medio, un improvisado que surgió ahí y le habla a la familia de este muchacho, aparte de decirle el tema de las cachorritas y todo eso, les dijo: ya, acuérdate, él no sabe que aún está muerto, que no sabe por qué no puede comunicarse con su familia y que él está haciendo su vida normal. Claro. Va a trabajar, llega a su casa, saluda a su familia, se acuesta con su madre, visita a sus hermanas y sobrinas. La hermana del muerto quedó estupefacta al recibir esta noticia. El fallecido murió en condiciones raras en otra casa, por un infarto fulminante. En aquella casa, se mudaba hacia Punta Arenas, se dice que le dieron alguna droga que lo mató.
El señor del cementerio le dijo aquel día que investigaran más en profundidad. Posiblemente haya sido una muerte por algún tipo de estupefaciente extraño. Ahora la familia está muy triste por esta información, pero un poco contentos porque saben que el niño está con ellos. Toda esta información que obtuvo la familia coincidía con las cosas raras en las distintas casas de sus familiares, tanto en la casa de la mamá, hermanas, el niño muerto lo sentían. Al niño muerto lo sentían. Claro, pues seguía... O sea, hacía efectivamente lo que había dicho este medio improvisado. Se acostaba con la mamá, sí, pues seguía ahí. Hermanos, sobrinos. Y se cuestionaba por qué no me pescan, por qué no me hablan, no sé. ¿Por qué no puedo hablarles? ¿Por qué no me contestan? École, hola, Mira. estoy aquí. Claro, y ese estoy aquí era que movía algo y la gente, ¡ay, está moviendo algo! Claro. Justamente. Sí. Mira, el señor que les dijo todo esto en el cementerio estaba visitando a su mujer aquel día. Con la cual también se comunica. Ya. Cuando murió su mujer, obtuvo este don de comunicarse con los muertos. Ya. En rigor, aquel día en el cementerio, el señor estaba hablando con el niño delante de la hermana, cosa que ella veía como si hablara con alguien del otro lado. Mira. Sí. En general, esto me gusta la historia y me coincide. Atentamente, obviamente, mi querido amigo Ricardo Frey nos envió esta historia. Sushi Fe, el mejor sushi del mundo. Sí. Rájate con una bandejita. Bueno. Está ahí lejos, ¿no? Claro, bueno, en realidad. ¿Qué te iba a decir? Primero el tema de el no me pescan y yo sigo haciendo mi vida normal. Claro. Es muy de una persona recién fallecida en circunstancias fulminantes. Oye. Y segundo, y es tenebroso realmente pensar que tú en algún momento, tú, yo, cualquier persona puede estar en esa situación, de ser terrible. Claro. O sea, la buena noticia es que igual llega un momento en que te das cuenta o te pegáis a los cachofazos, así como Bruce Willis en Sexto Sentido. Exacto. Así para entenderlo rápido, claro. Y lo otro, no hay medium sin sufrimiento. ¿De acuerdo? Yo siempre te lo he dicho. El buen medium se hace con el sufrimiento. Y en este caso fue que este caballero se le abrió por este sexto sentido de un día a otro por la muerte, seguramente, de su amada esposa. Claro. Increíble. Oye, buena historia. A mí me queda una acá. Por favor. Ya, dice. Aquí está. El otro día nos juntamos con amigos ahí en el campo y nos acordamos de varias cosas, ya que lo estábamos escuchando en el Pueblo Fantasma, que nos ocurrió, y de la tremenda estupidez que hicimos una noche de truenos y relámpagos, que estábamos aburridos. Esto fue más o menos a los 15 y 17 años. Oye, tenés más de 40. Sin luz, los pasteles, o sea, ellos, como éramos de hacer tonteras, se nos ocurrió jugar con una tabla con letras en donde decía sí y no, o sí o no. Una ouija. Claro. Exacto. Llevábamos espíritus pensando que no pasaría nada, hasta que ocurrió lo impensable. Llamamos a un pariente de uno de ellos, le pedimos que hiciera algo para saber que estaba ahí, y se apagó la vela. No había luz, porque se había cortado, y se movió la mesa. Pensamos que éramos nosotros, pero se puso helado. Sentimos la presencia. Estuvo todo el rato. Y tuvimos que avisar lo que habían hecho, ya que por 3 días no se iba la presencia, porque las cosas se cambiaban de lugar sin saber cómo. Lo que al final tuvieron que venir personas más grandes, claro, para solucionar la embarradita que nos pegaba. Nunca más la ocupamos. Hasta el día de hoy no la queremos ni ver cerca. Y claro, ya sabemos de qué se trata. Qué buena. Para que vea. A ver, no sé si alcanzó una última historia, dime tú. Dale, alcanzáis por una. Ya. El tallo. A ver. La historia transcurre hace 17 años atrás en la comuna de Independencia. 17 años. Mi hija de 3 años comenzó con unas pesadillas terribles. Sus ojos fijos hacia la pared y su grito espantoso. Esto ocurrió hasta que un día comenzó a reír y a disfrutar en el patio de la casa con un amigo imaginario. Pasado la semana, así que un día tomando desayuno yo me siento a su lado y me grita que no, pues te sentaste arriba del tallo, papá. En ese momento nos miramos con mi señora y pensamos que esto era más allá de un amigo imaginario. Después de meses con el mismo temita de su amigo,
Mi hija se enfermó de la nada estando 10 días graves sin que los médicos supieran qué tenía. Al día 12 salió caminando. Ese mismo año sucedió el crimen del sacerdote en la catedral. Mi señora me llamó al trabajo para que me fuera urgente a buscarle. Me contó que ella estaba en una misa y mi hija comenzó a llorar 10 minutos antes del crimen, indicando que tenían que irse de ahí porque algo malo sucedería. A los 2 meses nos fuimos a pasar las fiestas pachas al campo. Y al tomar el bus ese día de lluvia, mi hija se transformó y quería bajarse porque algo iba a suceder. Nos bajamos y después supimos que el bus se volcó en la carretera. Fuimos nuevamente al campo y nos sucedió otro capítulo espeluznante esa noche. Un grito satánico recorrió los campos esa noche y la familia de mi señora corrieron a la pieza que estábamos con mi hija para proteger a la niña de lo que sonaba como la Llorona. Wow. Una vez de vuelta a Santiago, nos fuimos por fin un fin de semana donde mi suegro, y el día domingo nos fuimos con el padrino de mi hija, y durante el trayecto mi hija le comenta que el Tayo ya no estaría más con ella, porque extrañaba a sus padres, porque el Tayo era tonto, porque se cortó las venas y se durmió para siempre. Desde ese día mi hija ya no tenía esas premoniciones, y antes de irnos de esa casa, pregunté quién vive ahí y me comentaron que unas parejas hace muchos años perdieron a su hijo que se suicidó. Oh, está buena la historia del Tayo. Sí, bueno. La vamos a contar, vamos a partir de nuevo el próximo Pueblo Fantasma con el Tayo con detalle, porque no era para cerrar. Estábamos muy apurados. Sí. Vamos a empezar con el Tayo. Dale nomás. Y le vamos a dar la vuelta ahí. École. Ya, pues, tocayo, como siempre, un gusto. Cuídate harto. Ya, estimado. Ya, pues, ahí estamos en contacto. Estés bien. Vale. Y a todo el pueblito fantasma, que Dios me los guarde, Dios y la Virgen Santísima me los guarden y me los favorezcan. Amén, pues. Ya, pues, nos reencontramos. Que estéis súper. Ya, que estés bien. Vale. Chao. Chao. Hasta aquí dejamos la sesión de esta semana del Pueblo Fantasma a través de ADN.